Bendecida tarde, congregación del Eterno. Vamos a ir arrancando, orando en esta tarde, en este inicio de Shabbat, de día de reposo, de deleite del Padre. Bendito eres, Abba Padre, bendito es tu nombre, bendito eres tú, Señor, grande en poderío, grande en misericordia, grande en sabiduría, Padre. Eres glorioso, eres bendito y te adoramos y te exaltamos, te amamos con todo nuestro ser. Te doy gracias porque tú nos estás ministrando de una manera poderosa, porque estás transformando, porque estás operando en aquello, Señor, que te estamos diciendo, sí, Señor amado. Oh, Jarebakai, Shemakai, queremos andar en las dimensiones de tu espíritu, queremos profundizar en los tesoros de tu palabra, queremos entender los misterios del reino de los cielos, los que están siendo, Señor, abiertos para nosotros en este tiempo. Queremos andar como es digno de ti, como tú nos creaste y nos redimiste. Queremos andar honrando tu nombre. Urriba sheka tarabai sama sheka yajeta kai sheka makai andere bakai seja sheka mai. Urriba tarabai shia mayaja. Que sea tu Espíritu, Padre amado, ministrándonos, enseñándonos, abriéndonos los tesoros, Padre. Abriéndonos los tesoros, Señor, de la sabiduría, los tesoros de la revelación, los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, Padre. Como dice Isaías, Señor, 45. Que tú das los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepamos que tú eres el Señor y que no hay ninguno más, no hay nadie más que tú. Bendito es tu nombre. Y nos estamos congregando para adorarte, para exaltarte, para darte gracias, porque en toda esta semana nos has sostenido, nos has bendecido, nos has librado de peligros, nos has librado de ataques, nos has librado, Padre, de cosas que ni nos imaginamos. Has levantado batallas a favor nuestro, nos has librado y defendido, Padre, continuamente. Nos has sostenido, Señor, con tu diestra de poder. Nos has enviado batallones de ángeles alrededor de nuestros hogares. Oh, Ribakai, Sheka, Makaya, Sema y Shia, y nos estás haciendo crecer en ti de una manera poderosa, preciosa y grandiosa. Oh, Yamai, Sheka, Yatamai, Shema, Yatemai, Shia, y nos disponemos a nuestro espíritu ahora a escucharte a ti, Padre. A escucharte a ti, que nada salga, Señor, nada salga de mi propia boca, en mi propio corazón, como siempre te digo, es tu espíritu ministrándonos, enseñándonos, revelándonos, es tu espíritu, eres tú, bendito Ruach HaKodesh, eres tú, Espíritu Santo, Reba Sheha Yakama Shea Hatama Sheka Yate, Riba Shema Kai, que llevas nuestras vidas a buen puerto y nos estás hablando, nos estás direccionando, nos estás ajustando, nos estás fortaleciendo, estás abriendo los ojos, destapando los oídos, sensibilizando corazones duros. Gracias, Abba, porque todo lo que haces en nosotros es para nuestro bien y nos estás procesando para este tiempo glorioso que ha empezado, Padre. Urrebasha kayata maishe kayate maisheja. Riba Shemakai, gracias porque tú has abierto los cielos sobre nuestras vidas. Gracias porque no hay cielo de bronce. Gracias porque tú has roto, Padre, lo que nos separaba de ti. Okere Baisheja, Reba Kayan de Maishia, y a partir de Yeshua nuestras vidas tenemos cielos abiertos y ángeles que suben y bajan para ministrarnos, ayudarnos, sostenernos. O Rebakai Sheka Temai Soma Sheka, Ribaya Temai Shemakaya Hetamai, porque no hay nadie, Señor, nadie como tú, nadie, nadie que hace semejantes cosas por aquel que en ti cree y espera. Oh, Reba Sheka Mayan, de jamás dejas avergonzados a tus hijos que te creen, jamás dejas avergonzados a aquellos que te creen de corazón genuino y verdadero, jamás, Padre. Jamás vas a dejar a tus hijos en vergüenza.
Por eso vale la pena creerte y vale la pena jugarnos la vida entera por ti, porque tú eres fiel, porque pueden irse todas las personas de la tierra de nuestro lado, pero tú permaneces fiel. Bendito eres, bendito y hermoso eres. Y si te tenemos a ti, no necesitamos más nada. Tenemos todo el reino de los cielos a favor nuestro. Te tenemos a ti, que eres lo más precioso, eres lo más hermoso, el más sublime y el más amoroso con nuestras vidas. Te amamos, Padre. Sea tu Espíritu enseñando esto que nos va a traer mucha bendición, mucha bendición. Tú nos estás enseñando. Tú nos estás enseñando a caminar como Yeshua. Oh, Reba y Shekamai. Tú nos estás enseñando a caminar como Yeshua. Oh, que Areba y Shekayatamai She. Aleluya. Aleluya. Kaya Tereba y Somai Shiamai. Ribaya Kaishea Tarabaise, seas bendito, Señor, tu nombre, seas bendito, todos tus ángeles te adoran, toda la creación te adora, todos tus hijos te adoran, nuestra alma te adora, nuestro ser te venera y te exalta, Padre. Oh, Rebaishe Mayatama Ishe, cada célula de nuestro ser te adora y te exalta, te bendice. Eleva cántico cada célula de nuestro cuerpo en gratitud a ti, Padre. Reba Shekayata Maishe Mayata Maishea. Ribaishe Makai. Tú eres bendito, 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 bendito. En el nombre de Yeshua, Señor amado, nuestra mente ahora se prepare, sea preparada por tu espíritu para comprender. Riba Shemakaya Tema Ishia Mayakai, nuestro espíritu, nuestro corazón esté apresto, el oído apresto, nuestro ser apresto a oírte, a aprender y a practicar lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre, gracias por enseñarnos, Padre. En el nombre de Yeshua, Rey. Amén. Y amén. Vamos a empezar, amados, con esta administración, con esta palabra. Y antes de empezar con la palabra en sí, con todo el desarrollo, les quiero comentar para que tengan presente a medida que vamos desarrollando todo esto que les voy a contar. Yo tuve hace un tiempito, hace poquito, una visión de un engranaje chiquito con otro engranaje un poco más grande, con otro engranaje mediano, con otro engranaje más grande. Y el más chiquito hacía que se muevan todos los demás. Y cuando se movían todos esos, empecé a ver las dimensiones de los cielos, los diferentes estratos en los cielos. Y el Padre me dijo la rueda de la creación. La visión eran engranajes, todos conectados de diferentes tamaños, y unos movían a otros. Cuando se movían en esa visión, se me presentaban delante los estratos celestiales, los diferentes cielos. Y el Espíritu me traía a mi espíritu la rueda de la creación. En ese momento no lo comprendí del todo, pero me lo empezó a desarrollar.
me lo empezó a desarrollar y ténganlo presente por todo lo que vamos a estar hablando en esta tarde, porque nos está enseñando algo que nos va a hacer salir de lugares en que no hemos salido y que nos va a hacer crear nuestro futuro. Por eso es que la enseñanza se llama así, creando nuestro futuro. Y vamos a empezar. Bien. El pasaje que habla de la rueda de la creación está en Santiago y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea, prende fuego, quema la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Nosotros hemos visto esta enseñanza millones de veces con respecto a la lengua, a nuestra lengua física, y sabemos que nos han explicado y hemos aprendido que cuando nosotros hablamos nuestra lengua física, podemos bendecir, podemos maldecir. La palabra dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y eso lo comprendimos. Muchas veces no se ha practicado o hemos fallado tal vez, pero lo hemos aprendido, lo entendimos que nuestra lengua, nuestro lenguaje, nuestro hablar puede bendecir, maldecir, y hasta ahí entendimos perfecto, pero ahora acuérdense y mantengan presente la visión de los engranajes. El Padre me empezó a hablar también en ese mismo tiempito de nuestra lengua de la mente. ¿Y por qué la lengua de la mente? Porque cuando nosotros fuimos creados, la forma en que nos comunicábamos, como se comunicaba Adán y Eva con el Padre Celestial eh, en el Edén, en el plano del Edén, era mediante el Espíritu. Somos seres espirituales en un cuerpo físico. Bien. Cuando Yeshua viene a nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo, ¿cómo nos habla el Espíritu a nuestro espíritu? Nosotros escuchamos voces audibles como nos habla el vecino, nuestra papá, mamá, hermano, hermana, cuñado, cuñada, muy poquitas veces. Siempre escuchamos la voz de Dios en nuestro espíritu. Siempre percibimos su instrucción en nuestro espíritu, en nuestra mente. Es como si fuese para explicar cómo suena fea la palabra telepática, pero es como una cosa así. Es como que Él nos está hablando en palabras, pero no son palabras audibles en el sonido humano, sino que son palabras audibles en el espíritu. Las escuchamos en nuestro espíritu. No las escucha nadie más a nuestro alrededor, pero nosotros sí. Y eso nos dice que nosotros tenemos una lengua, un lenguaje espiritual, no solamente la lengua física. Tenemos un lenguaje espiritual, el lenguaje de nuestra mente, el lenguaje de nuestros pensamientos. Un pensamiento es nuestra lengua hablando, nuestra lengua mental. Es nuestra lengua mental hablando. Y ustedes me van a decir que tiene que ver todo este rollo con crear nuestro futuro. Bueno, acá dice que la lengua puede encender, inflamar la rueda de la creación. ¿Qué es la rueda de la creación? La rueda de la creación es todos los series de engranajes que se activan con nuestro lenguaje mental, con nuestra lengua de los pensamientos.
Es todo lo que se empieza a crear o a destruir con el lenguaje de nuestra mente. Vamos a ir despacito, por esto hay que entenderlo, porque es poderoso cuando lo comprendamos y lo empezamos a practicar. Lo que nosotros hablamos en nuestra mente no es un pensamiento vacío y que queda gravitando en la nebulosa. Crea o destruye. Mueve la rueda de la creación. ¿Qué creación? Lo que nosotros creamos. Lo que nosotros creamos. Entonces la lengua activa esos engranajes de creación, porque las palabras tienen sustancia. ¿Qué significa que tengan sustancia? Que tienen el poder de crear o de destruir, de manifestar algo en el ámbito espiritual y natural. Cuando el Padre creó las cosas que nosotros ahora tocamos, disfrutamos y vivimos, las creó hablando. Primero las pensó y después las habló, y esas palabras cargadas de sustancia empezaron a activar todos los engranajes para que sea creada la luz, las estrellas, la hierba, los árboles, los pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra tiene sustancia, tiene un poder creativo, un poder de crear algo. Y no solamente la lengua, la audible, la física, sino y mayoritariamente, porque es mucho más importante el poder que tiene la lengua de la mente, porque esa nos crea nuestro futuro, nos crea nuestro presente, nuestro futuro y nuestras atmósferas. ¿Y cómo puede ser esto? A ver, si yo tengo un propósito de Dios y Dios me eligió y yo estoy acá en un grupo, estoy creciendo, estoy aprendiendo, ¿cómo es que yo voy a crear algo? ¿No es que ya está determinado de parte de Dios? ¿No es que ya está todo diseñado por Dios? Bueno, acá está el secreto de por qué cuánta gente tiene un tremendo propósito de Dios, un diseño maravilloso de Dios, pero no lo viven. Porque según la lengua de nuestra mente, según el pensamiento que hay en nuestra mente, que es la lengua de la mente, yo puedo crear un diseño celestial cuando yo me ordeno al diseño del Padre y pienso y hablo en mi mente lo que Él dice, o puedo crear un antidiseño, o sea, un diseño de tinieblas, un diseño de error, lo que me aleja de mi diseño. Yo puedo crear en mi mente lo que va a venir delante, según le crea el Padre, me alinea el diseño a lo que Él me muestra, o según un pensamiento errado, una lengua en mi mente que me está hablando algo contrario a lo que Dios me dijo, e inconscientemente o conscientemente a veces, empezamos a crear un antidiseño, un diseño de tinieblas. Después le vamos a echar la culpa al enemigo, a este, al otro, pero en realidad todo nació en nuestra mente. Nació en la lengua de nuestra mente. Hablando de estar en el Señor, ¿no? Porque cuando estamos sin el Señor, sí, el enemigo nos da como, pero estando en Él. Y acá dice que la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Y dice, ¿cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego?
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos a tener una lengua en nuestra mente contaminada, algo que está en contra de lo que el Señor habla, dice, cuando se mete esa contaminación y le damos lugar y prospera ahí, eso mismo empieza a incendiar y dejar en cenizas a nuestro propio diseño, lo quema. La rueda de la creación de nuestro diseño no solamente se detiene, sino que la quema. Quema esa creación. Todo lo que Dios edificó y ministró y obró, nosotros empieza a destruir. Miren la importancia de la lengua de nuestra mente, de los pensamientos, porque muchas veces no se le da importancia al pensamiento, y los pensamientos es la lengua de nuestra mente, es lo que empieza a crear o a destruir. Y dice, cuán grande bosque. No es solamente mi diseño el que se empieza a quemar, sino todos los diseños que dependían o eran afectados por mi diseño se empiezan a afectar. Porque no soy sola en la tierra, yo no soy solo en la tierra. Lo que Dios puso en mi vida va a bendecir o no otras vidas, según cómo yo camino en él o no camine en él. Entonces, un solo pensamiento, un solo dicho de nuestra lengua mental que siga progresando, empieza a quemar, es un pequeño fuego, pero es un pequeño fuego de destrucción. Y empieza a quemar y a destruir todo lo que es diseño del Padre, todo lo que Él edificó y todo lo que Él quería edificar en otras personas que también eran bendecidos por nuestro diseño o serían bendecidos por nuestro diseño. O sea que no solamente se aborta un diseño, sino que se abortan varios por un pensamiento de un hijo de Dios en la lengua de su mente que estaba totalmente desalineado. Y por ahí parece exagerado, pero acá en Santiago no lo dice como que es algo liviano, sino que es algo muy, muy severo. Y la palabra dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Acá estuvimos hablando de la lengua física, lo entendimos todo, pero ¿qué pasa con la lengua de nuestra mente? La vida y la muerte de quién están en poder de la lengua, la nuestra. La vida y la muerte, pues siempre lo hemos tomado como, ay, si yo bendigo, doy vida, pero la lengua de nuestra mente tiene el poder de darnos vida a nosotros o muerte. ¿Por qué? Porque o nos activa la rueda de la creación de nuestro diseño o lo quema, lo hace cenizas y crea antidiseños, crea diseños que están alineados a las tinieblas. Entonces la lengua de nuestra mente tiene un poder impresionante. Acá nosotros lo hemos tomado siempre como la lengua física, pero la lengua espiritual, la lengua de la mente tiene un poder impresionante y no se escucha, no se escucha a los demás, pero en el ámbito espiritual sí se escucha todo lo que pensamos y opera y trabaja todo lo que pensamos. Por eso muchas cosas de las que vivimos, la mayoría las hemos creado nosotros en la lengua de nuestra mente. Ay, pero qué miserable que soy yo, nunca voy a salir adelante, no, porque a aquel le toca la prosperidad, a mí no, porque me tocó sufrir, y no, porque esto es para los ricos, esto es para aquellos ungidos. Y así la lengua de nuestras mentes empieza a destruir el diseño del Padre, a bloquear la rueda de la creación de nuestro diseño y hacernos crear diseños de esclavitud,
diseños de tinieblas. Cuando yo tengo mis pensamientos, la lengua de mi pensamiento está purificada, está pensando lo que dice el Padre Celestial, lo que dice la palabra, lo que Él me reveló, está alineado. Yo activo los engranajes que me llevan el avance en el reino de los cielos. Yo activo los engranajes de mi diseño. Yo activo toda la rueda de la creación de mi diseño. Pero si yo tengo pensamientos que, que están alineados con las tinieblas, en vez de, porque a veces lo tomamos para los demás, pero esto es nuestra vida. El Padre nos dijo que tenemos que edificar nuestra casa espiritual. Si estamos alineados con pensamientos de tiniebla, activamos los engranajes de la creación de tinieblas y se quema, se destruye, se empieza a destruir el diseño del Padre en nosotros. Es así de importante lo que nosotros hablamos en nuestra cabeza. Así de importante lo que nosotros hablamos en nuestra mente. Y por eso el Padre nos está enseñando tan insistentemente en cuidar nuestros pensamientos y en mantener la pureza de nuestros pensamientos. Porque decimos, bueno, estamos en una reunión, la administración, la palabra, bueno, ahí es fácil. Estamos en oración, bueno, es fácil. Pero estamos en el día a día, pasó algo, qué sé yo, y ¿de dónde viene el pensamiento? ¿De dónde viene para inflamar a la lengua del pensamiento? Acá dice, la inflama el mismo infierno, la enciende el mismo infierno. El infierno te manda ese fuego de destrucción para que vos lo aceptes y empieces a alinearte a ese pensamiento y empieces a crear destrucción en tu vida. Se empieza a quemar el diseño del Padre y se empiezan a manifestar los diseños de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ese fuego de destrucción lo dejaste activo en la lengua de tu mente. Ahora, cuando nosotros estamos todo el tiempo, no es que estamos como locos, hay que pienso, no, pero estamos alineados al Padre y empezamos a filtrar los pensamientos, como Él nos viene insistiendo que hagamos, filtrar los pensamientos. ¿Qué estoy pensando? A ver, hoy me siento mal, ¿qué pensamiento estoy pensando? ¿Qué tengo en la lengua de mi mente? Y me estoy tirando con todo negativo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Me estoy haciendo activa en un diseño de tiniebla. ¿Y qué va a ser creado ahí? Un diseño de tinieblas, una atmósfera de tinieblas y un futuro lleno de quilombos, de problemas, perdón la palabra. Nosotros estamos creando continuamente con lo que pensamos, con la lengua de nuestra mente, porque la lengua, la palabra, tiene sustancia. No solamente la que hablamos con la lengua física, sino mucho más la lengua de la mente. Porque es así como se maneja en el ámbito espiritual, se habla de esa manera. Se habla de esa manera. Es el hablar del espíritu. Entonces no es algo de menor valor lo que yo estoy pensando adentro. Si afuera hablo bonito, lo que pienso no pasa nada. No, lo que pienso pasa mucho, porque acá dice que los engranajes se mueven con la lengua y que un pequeño fuego enciende un grande bosque, lo destruye. Así también, si el pequeño fuego es el fuego del espíritu, si hay pensamientos del espíritu, esa lengua mental empieza a encenderme en un fuego de transformación, de avivamiento, de crecimiento, de obediencia al Padre y enciendo a otros. ¿De dónde sale todo eso? De la lengua de mi mente. ¿Qué estoy pensando?
¿Qué estoy creando? ¿Con qué rueda me estoy alineando? ¿Con qué engranaje? El engranaje de la creación del Padre, el engranaje de las tinieblas. De todas maneras, voy a estar activando uno de los dos. Entonces, ahora que el Padre nos está hablando tanto de que empezó a mostrarnos y nos quiere revelar nuestro diseño, que se activaron nuestros diseños, que se empiezan a manifestar, que empecemos a edificar, que no le demos lugar al enemigo, porque yo sé que hubo muchas batallas este mes, porque él lo dijo, pero no hay que darle lugar al enemigo y hay que seguir construyendo. Entonces, ¿qué tenemos que construir? Nuestra casa espiritual, nuestro futuro, nuestro destino profético. ¿Cómo? Con la lengua de nuestra mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy creyendo en mi mente? No de mi boca para afuera. ¿Qué estoy pensando y creyendo en mi mente? Si yo pienso todo negativo, todo mal, todo menosprecio, todo, no, porque aquel me miró mal, porque ¿qué estoy creando? ¿Con quién me estoy alineando? Con la rueda de las tinieblas, con el engranaje de las tinieblas. Si yo pienso, no, vamos a pensar como lo que el Padre me dice que piense, lo que Él me dijo que estoy haciendo, lo que dijo que este tiempo, ¿cómo es? Y medito en eso y pienso en eso. Yo estoy activando el engranaje de la creación de mi diseño y se empieza a manifestar. Esto es muy poderoso. Es muy poderoso porque acá está el secreto de cuando Yeshua dijo, el que cree y no duda en su corazón, lo que cree le será hecho. ¿Por qué? Porque la lengua de su mente no está dudando, porque dentro de su cabeza está alineado a lo que dijo el Padre y cree absolutamente en lo que le dijo el Padre. Entonces le va a ser hecho lo que cree, le va a ser activado lo que está creyendo. Le va a ser hecho, manifestado lo que el Padre diseñó para su vida. Es tan poderoso lo que pensamos que nos puede llevar un pensamiento. Un pensamiento nos puede llevar a deslizarnos, nos puede llevar a diseños de tinieblas, nos puede llevar a desviarnos totalmente de lo que el Padre dijo, aún pensando que estamos haciendo lo que quiere Dios y totalmente estamos haciendo lo contrario, porque los pensamientos de nuestra mente, la lengua de nuestra mente muchas veces nos quiere mentir para que nosotros nos autojustifiquemos. Por eso es tan importante vigilar qué estamos pensando, si es realmente lo que el Padre dice, si es realmente lo que el Padre dijo en la palabra, meternos y llenarnos de palabra, meditar en la palabra, meditar en lo que Él nos ministra, lo que Él nos dice a nosotros personalmente, a nuestro espíritu, lo que Él nos reveló, lo que nos hace percibir en el espíritu. Y no darle lugar a los pensamientos de tinieblas, no darle lugar a la lengua maliciosa de la mente que hace caer, que alinea al engranaje de las tinieblas a nuestra vida. Decimos, bueno, pero no importa, lo que pasa es que yo soy humano y se empieza a autojustificar y lo dejas progresar y lo dejas progresar donde te querés acordar, estás recontra al horno. Yo lo digo porque yo lo viví muchas veces. Enseguida que nosotros escuchamos la lengua de nuestra mente fallar, errar, deslizarse, tener lenguaje de tinieblas, tener actitudes de las tinieblas negativas, pesimistas, destructoras, malignas,
Eso hay que quitarlo y empezar a alinear la lengua de nuestra mente a lo que dice el Padre, porque lo que nosotros pensamos empieza a crear, según con qué nos estamos alineando es lo que se va a crear, o un diseño del Padre o un diseño de las tinieblas, pero crearse va a crear algo, porque nuestros pensamientos no quedan pululando en el vacío, crean y se escuchan. Yo les voy a contar una experiencia que esto es muy personal. Mucho no lo cuento porque a veces pienso que van a pensar que estoy loca, pero bueno, me pasa. Yo a veces les he dicho, yo sé lo que vos te estaba pasando, lo que vos estabas pensando. A veces me han dicho, no, perdóname por no sé qué cosa. Sí, yo ya sé que te estaba pasando eso. ¿Cómo sabía? Porque en las dimensiones del espíritu se escuchan los pensamientos. No están ocultos. Lo que uno piensa no está oculto. Y cuando uno se mete en las dimensiones del espíritu, uno sabe, por eso Yeshua, cuando dice en la palabra que él sabía lo que había en el corazón de ellos, es porque él estaba en la dimensión del espíritu, donde está toda la luz. Vos podés aparentar algo, pero en el espíritu se escucha y se ve todo. Estamos desnudos ahí, delante de él. No se puede ocultar nada. Y por eso les digo que es tan importante ver lo que estamos hablando en nuestra mente, porque eso crea. Se alinea a la rueda de la creación o a la rueda de la destrucción. Alguno de los dos engranajes vamos a activar. Y el Padre nos está enseñando esto para que empecemos a activar los engranajes de nuestro diseño, de nuestro destino profético. Que empecemos a vigilar mucho qué pensamos, porque el enemigo va a intentar todo el tiempo que nosotros nos alineemos a las tinieblas para crear antidiseños, para meternos en tinieblas, para meternos en lío, para desviarnos del Padre. Aunque por fuera aparentemos que seguimos igual, todo bien, pero nos desviamos internamente. Porque el enemigo sabe el poder creativo que nosotros tenemos, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Padre. Y cómo se piensan que se iba a crear el desarrollo de la humanidad si no caían en pecado, si nadie caía en pecado, ¿cómo se iba a crear todo? Y cómo de hecho se creó todo a pesar del pecado, por el poder creativo de la mente. ¿De dónde salieron las ideas? ¿De dónde salieron las cosas, los pensamientos para hacer algo, para inventar algo, para crear algo, para investigar, para ver cómo era, para ver qué me sana, para ver... ¿De dónde sale todo? De la mente. Nosotros creamos, al igual que el Padre, alineados a Él, empezamos a manifestar los diseños celestiales. Se empieza a activar los engranajes de la rueda de la creación de esos diseños y se empiezan a manifestar. Desalineados a Él, nos empezamos a alinear a los engranajes de las tinieblas. Por eso es que vemos que alguien empieza a deslizar, se desliza, se desliza, se desliza, y ya después decís, ¿cómo está así? Porque se activaron un montón de engranajes. Uno chiquito, activó uno más medianito, otro más grande, otro más grande, y mueven la rueda de la creación. O la mueven o la queman. Porque acá dice que la lengua maliciosa la quema. O sea que todo lo que es creado a través nuestro, lo que iba a ser creado se empieza a destruir.
Miren la importancia de lo que estamos pensando. Miren la importancia de hacer caso a lo que el Padre nos dice de continuo, de vigilar nuestros pensamientos. Así no sea que estamos pensando de alguien o de algo, de una circunstancia, sino de nosotros mismos. Cuando uno le pasó algo, no, ves, no, yo no sirvo para esto. No sirvo para nada. Y no sé qué, que esto, que lo otro. Eso es un pensamiento. Es una lengua maliciosa, un fuego que envió el infierno para alinearnos a los engranajes del infierno. Porque esos pensamientos me sacan del diseño del Padre. Pero si yo cuando me viene eso, digo, no, eso no viene del Padre Celestial, porque en el cielo no se habla así, Él no piensa así de mí. O sea, ¿de dónde viene esto? Esto no tiene que estar en mi cabeza. Esta lengua se va a callar y voy a hablar en mi mente lo que mi Padre dice. Y si no sé lo que mi Padre dice, voy a la palabra y lo busco. Me pongo en oración y lo busco. Y lo pienso, y lo creo, y lo abrazo. Entonces ahí se empieza a activar el engranaje de la creación de mi diseño, porque la creación de mi diseño no depende de Dios, porque Él ya lo hizo. Dijo, consumado es, Él terminó todo. Tampoco dependen de las circunstancias ni de la crianza que tuve, no depende de las personas de alrededor. La creación de mi diseño depende de lo que yo creo en mi mente, lo que yo pienso en mi mente, lo que yo abrazo en mi mente. ¿Por qué en mi mente? Porque mi espíritu ya lo sabe, mi espíritu no necesita ser convencido ni transformado por nada porque ya nació por el Espíritu de Dios y ya entiende todo. Pero la mente necesita empezar a hablar lenguaje del reino de los cielos, porque si no hablas el lenguaje, sigue creando tinieblas sobre la misma vida de la persona. La vida y la muerte están en poder de la lengua, del pensamiento. De la muerte y la vida de quién? La nuestra. Otro ejemplo, para hacerlo más ministerial. Estamos sirviendo al Padre y vemos que Él nos respalda, pero el enemigo hincha y hay batalla y qué sé yo, y que esto y que lo otro, y llega un momento que es tan insidioso que uno piensa, estoy cansado, ya me tiene cansado de esto, no quiero pelear más, que no sé qué, y el espíritu de adentro te dice, pelea, pelea, batalla, seguí, 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 y la mente maliciosa, la mente que la palabra que es inflamada por el infierno, la lengua de la mente, dice, no, dejaste, ya te tiene podrida, ¿para qué vas a seguir luchando? Se sigue todo igual. ¿Para qué? ¿A qué me tengo que alinear yo? ¿A qué lengua? ¿A qué pensamiento? Para yo salir victoriosa, aunque no tenga gana, aunque no sienta ánimo, aunque no tenga ninguna motivación externa. A lo que me dice el Espíritu, la palabra me dice que yo pelee la buena batalla de la fe, que yo resista al diablo y me someta a Dios, porque Él se va a alejar, el diablo se va a alejar cuando yo me someto al Padre Celestial y lo resisto, que use mis armas espirituales, que soy más que victorioso. Yo empiezo a pensar todo eso y digo, no, pará, me paro y sigo peleando. Este no puede estar acá, no puede estar en mi pensamiento, pero si yo lo dejo proseguir a ese pensamiento, a esa lengua mental inflamada por el infierno, ¿qué voy a hacer? Me enfrío. ¿Y qué va a pasar? ¿Me va a dejar de atacar el enemigo? No, me va a atacar peor, porque ya tengo de su lado. Y como yo estuve batallando, me hace más bolsa. El enemigo no tiene misericordia. Entonces, fíjense lo importante que es que nosotros nos alineemos, y lo voy a repetir 1900 veces, a los pensamientos de Dios, de la palabra, para que se cree nuestro diseño, porque no depende de Dios. Y no depende de las circunstancias, y no depende de la gente de alrededor, ni de lo que me hagan ni lo que no me hagan, dependen de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo decido
dejar en mi mente operando, si son pensamientos de Dios, si mantengo pureza en esta mente, si mantengo limpieza en esta mente, si no la dejo entrar en murmuración, ni en críticas, ni en contiendas mentales, porque a veces por fuera aparentamos que está todo joya, pero por dentro tenemos una guerra, porque no nos bancamos a aquel, porque aquel me hizo esto, porque me miró, porque no sé qué. Y ahí eso es un pensamiento de tiniebla. Eso te lleva a desviarte, a activar engranajes de tinieblas que te van a dañar a vos mismo. Claro que si lo hablas con la lengua física vas a dañar a otro, pero con la lengua mental ya te estás dañando a vos y al diseño de otro también, porque acá dice que enciende un grande bosque, un pequeño fuego. ¿Por qué estoy hablando de otros también? Porque un bosque está compuesto de muchos árboles y el Padre a nosotros nos compara con árboles de justicia. Plantío de Jehová somos para gloria suya, lo dice en Isaías. Muchas veces en la palabra nos compara con árboles. Entonces, ese pequeño fuego lo dejo prosperar, puede quemar muchísimos árboles. No solamente mi diseño, sino muchos más. Puedo hacer mucho daño, aunque ni me dé cuenta, prosperando en un pensamiento de tinieblas. O sea, dejándolo prosperar. Nosotros, amados, somos una creación sublime del Padre. Y fuimos creados de una manera tan maravillosa que efectivamente nosotros creamos con nuestra mente. No solamente cuando proclamamos con nuestra boca lo que está en nuestro corazón, sino cuando estamos pensando, esos pensamientos es un lenguaje en el espíritu. Se escucha y crea, o crea luz o crea tinieblas. O se alinea un engranaje de luz o se alinea el engranaje de las tinieblas, pero crea. Entonces, para crear nuestro futuro, crear nuestro diseño, nuestro destino profético, yo tengo que pensar lo que el Padre me dice que tengo que pensar. Y no darme permiso a pensar algo que no está en ese filtro. No me puedo dar permiso, porque no es algo menor, no es una pavada. Eso es alinearme a pensamientos de tiniebla, en engranaje de tiniebla. No es que, bueno, sí, me río, le saco el cuero. No, no, eso no lo hacen los santos de Dios. Un pensamiento debe mantenerse puro para poder crear en la luz del Eterno, para que se empiece a activar la rueda de la creación de mi diseño. Si no, no se va a crear nunca. Si yo tengo un pensamiento contaminado, un pensamiento a dos aguas, mitad luz, mitad tiniebla, una fuente no puede dar agua dulce y agua salada, o es una o la otra. No se va a crear. Y peor si está todo el tiempo la mente con tinieblas, menos, estamos más para allá que para acá. No nos conviene a los llamados a ser santos, a meternos en esas áreas. Nosotros tenemos que cuidar lo que está en nuestra mente, como si fuese algo de gran valor, porque lo es, porque es lo que empieza a crear. Lo que yo pienso en mi mente se empieza a gestar espiritualmente, empieza a activar un engranaje. Además, lo que yo pienso se empieza a albergar en mi corazón. Y lo que está en mi corazón sale por la boca. Ahí se completa todo un ciclo de creación, de luz o de tinieblas. Lo repito, lo que yo pienso en mi mente ya empieza a crear algo en el mundo espiritual. No solamente eso, sino que se alberga en mi corazón. Y lo que abunda en mi corazón sale por la boca. Se completa todo un ciclo de creación. ¿Para la luz o para las tinieblas? ¿Para quién? Para mi propia vida. Para mi propia vida. El que crea
o activa los diseños de Dios en mi vida, soy yo. Pensando, creyendo lo que Dios me dice, vigilando mi mente, purificando mis pensamientos, filtrando todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre. Si es digno de alabanza, eso tenemos que pensar. Es una directiva que está en Filipenses. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Y qué pasa si yo estoy atacado, abrumado, angustiado y se me vienen chorrocientos pensamientos negativos, de tinieblas, de menosprecio, de cansancio, no sé lo que sea? Vamos enseguida al Padre, aunque no podamos arrodillarnos a orar, oramos en nuestra mente. Padre, sujeta esta mente a obediencia a tu espíritu. Ayúdame a pensar lo que tengo que pensar. Esto se tiene que ir de mi mente. Ponete en oración, en adoración. Empezá a filtrar y a sacar eso, porque un pequeño fuego incendia un grande bosque. Un pequeño pensamiento, una pequeña lengua malvada en nuestra mente puede destruir todo lo que el Padre viene construyendo, o todo lo que viene más adelante que el Padre quiere construir. Yo sé que es más lindo los días de administración y que el Padre nos mima y todo, pero también esto nos está mimando, nos está enseñando cómo edificar nuestra casa, cómo crear, activar la creación de nuestro diseño, porque no depende del Padre. No es que tenemos que esperar que venga algo de arriba y que se empiece a activar el diseño. Ya lo activó, ya lo hizo. De hecho, nos ministró que nos activaba sus códigos, su ADN, nos ministró por todos lados y ya lo hizo. Ya lo terminó, su obra fue terminada. Ahora, cuando se activa en nosotros su diseño, es cuando nosotros pensamos, creemos en nuestra mente, alineamos a nuestra mente a sus diseños, a su pensamiento. Entonces se empieza a activar la rueda, los engranajes de la creación de ese diseño en nuestras vidas. Y es hermoso porque empezamos a ver que se empiezan a manifestar cosas que ni siquiera sabemos de dónde salieron. ¿Y por qué pasa eso? Porque nuestro pensamiento está creando, está activando esa rueda. Y esto no es algo alegórico ni metafórico, es así, ¿eh? Nuestro pensamiento crea, activa la rueda de la creación. Entonces no es solamente lo que yo hablo con mi boca, que claro que sí puedo lastimar o bendecir, pero lo que yo pienso en mi mente es una lengua, es un lenguaje. De hecho, muchas veces estamos callados y todo el tiempo acá hay una voz, hay una lengua que me habla, mi pensamiento está hablando. Eso no queda sino más porque sí, eso crea, según en qué esté pensando. ¿Se alinea un engranaje de Dios o un engranaje del diablo? ¿Por qué muchas veces decimos, pucha, yo por esto oré un montón de tiempo y un día, no sé qué me pasó, proclamé así, pasó enseguida? Porque hubo ahí un pensamiento fuerte de fe sin dudar que activó un engranaje y se manifestó. Y muchas veces, por muchas cosas que hemos orado, a veces no las creemos de todo, hay cierta duda o cierto temor también de que llegue a pasar. Por eso que hablábamos antes del temor de que pasen cosas buenas, porque siempre nos habían pasado muchas cosas malas. Entonces, la mente tiene que ser educada a pensar conforme a lo que Dios dice.
a creer lo que Dios dice, a ser pura, una mente pura, limpia, sin contaminación. No es que nunca le vamos a pifiar, pero donde le pifiemos nos alineamos enseguida. No dejemos progresar a ese pequeño fuego que nos quiere reventar todos los árboles. No lo dejemos progresar. A donde aparece lo apagamos. Chau, te fuiste. Y mucho más, porque muchas veces pasa con el tema de la murmuración mental, porque no se murmura por la boca, pero se murmura con la mente hacia los otros, pero también hay murmuración mental hacia nosotros mismos. Y eso también es un engranaje de tiniebla. Eso también activa antidiseños, o sea, diseños de tiniebla. Entonces, eso tiene que salir. ¿De dónde viene? ¿De dónde salen esas murmuraciones mentales en contra nuestra o en contra de otro? Yo les voy a decir de dónde sale. Sale que cuando nosotros, en vez de estar pensando y viendo como el Espíritu de Dios lo hace, empezamos a cuestionarnos, bajamos de ahí, empezamos a cuestionar y empezamos a pensar con una mente griega, queriendo racionalizar todo y justificar cosas, con propios argumentos humanos y caídos. De ahí nacen las murmuraciones, porque cuando uno nos está perfectamente alineado al Espíritu, piensa como el Espíritu quiere que piense, no hay lugar para la murmuración, ni se te pasa por la cabeza. No se te pasa por la cabeza. No se te ocurre pensar mal de vos mismo, ni del otro, ni armar argumentos, ni pensar, no, pero fíjate, porque dijo esto, pero no, nada no se te ocurre porque estás tan enfocado en las cosas de arriba, en pensar lo que el Padre te dijo, en la creación de tu propio diseño, que es impresionantemente hermoso porque se activa esa rueda de creación cuando yo pienso lo que el Padre me dice que piense, que ¿qué voy a poner a pensar en eso? No, porque yo sé que eso me va a quemar mi diseño, que me va a obstaculizar, que me va a hacer meter tinieblas. No, no se me ocurre. No lo quiero en mi vida, lo rechazo, ni siquiera como pasatiempo. Después, no, pero perdón, Señor, porque hablé. No, nada. No lo quiero en mi vida, porque me va a obstaculizar la creación de mi diseño. Y es algo precioso. Lo del diseño personal es algo real, es verdadero, es veraz. Somos un diseño único del Padre y cada uno tiene un diseño tan particular que no se parece a ninguno de la tierra. Y aunque tengan llamados parecidos, no es igual. La persona no es igual, el diseño no es igual. Y hay algo por lo cual el Padre nos mandó a este plano, porque nosotros estábamos arriba, nos mandó a este plano por un propósito y con un diseño. Entonces, lo más precioso es decir, yo tengo que descubrir a qué me mandó mi Padre. ¿Y qué tengo habilitado de parte del reino de los cielos para eso? Es emocionante, es motivador, lo quiero buscar más, lo quiero conocer más, quiero meterme más en la palabra. ¿Por qué? ¿Porque me hice fanático religioso? No, porque descubrí una perla de gran precio. Tengo un diseño único escondido en Yeshua y se activa y se empieza a crear cuando yo pienso lo que Él piensa. Cuando mi pensamiento está puro y no lo dejo que se contamine con los fuegos de tiniebla. Un pequeño fuego incendia un grande bosque. Un pequeño fuego de tinieblas hace cenizas diseños. Pero un pequeño fuego del reino de los cielos en nuestra lengua de la mente enciende territorios enteros en el fuego del Padre. Una sola persona
que le crea al Padre, porque a veces pensamos que tienen que ser una iglesia de 900.000 miembros para que impacte. No, una persona, dos, tres, lo que sean, que le crean al Padre, estén con ese fuego en la mente, en el corazón encendido, es todo lo que necesita el Padre para prender fuego, territorios enteros, vidas enteras, transformar las cosas. El poder del Padre no menguó nunca. Lo que menguó fue la capacidad de la gente de rendirse a Él y de creerle. Porque se pasa mucho por la mente griega todas las cosas, por la mentalidad del raciocinio, querer explicar todo, argumentar todo, cuando lo del espíritu no se puede explicar. Es sobrenatural. Y a eso nos está llevando el Padre y por eso nos está enseñando cómo abrazar en nuestro pensamiento los pensamientos de él. Nuestra lengua mental tiene que ser vida para nosotros y no muerte. Tiene que ser vida para nosotros y no muerte. Nuestra lengua mental tiene que activar la rueda de la creación de nuestro diseño. Ese es el principal trabajo que tenemos nosotros día a día. Que nuestra mente piense, hable y actúe como el reino de los cielos quiere, porque ahí se activa nuestro diseño. No cuando voy a tal lugar o cuando me ora aquel o porque el Señor bajó un ángel y me puso el aceite en la cabeza, entonces dice me activó el diseño. Puede pasar todo eso y ayuda, pero cuando realmente empieza a caminar la rueda, es cuando yo lo pienso y lo creo, lo estoy hablando en mi mente. El Padre me dijo que yo voy a ir a ese lugar y ese lugar va a ser transformado. El Padre me dijo que me dio estos dones y que va a pasar esto. Y el Padre me dijo que va a transformar a mi familia. El Padre me dijo que soy un especial tesoro. Y empiezo a pensar, se activa mi diseño, se activa la rueda de la creación de mi diseño y es indetenible. Es indetenible. Mientras yo me mantengo pensando, la lengua mental habla según el cielo habla y no dejo lugar a la lengua de las tinieblas, lo apago a ese fuego extraño, ese fuego inmundo que quiere destruir los diseños del Padre, lo apago. Y esto es un secreto, no es fácil, porque la mente a veces no es fácil al principio que piense lo que tenga que pensar. Pero a medida que lo ejercitamos, cada vez más se adapta a nuestro ser a estar alineado al cielo y a no darle lugar a las tinieblas. Y depende mucho, pero mucho, de lo que yo lleno mi mente, también lo que va a estar operando ahí. Si la lleno de palabra, la lleno de adoración, de contemplación al Padre, de pensamientos de bien, de palabras que me edifican, o si la lleno de mugre, de noticieros negativos, de cosas que enferman, de cosas que deprimen, de cosas que te angustian, de cosas que no podés, no podés, no podés, la situación económica, aquello. Depende mucho de qué me alimento también en mi mente. Acuérdense que lo que yo pienso en mi mente, esta lengua de la mente, crea cosas, aunque yo no quiera, crea cosas en el ámbito espiritual que después se van a manifestar. Además, se alberga eso en mi corazón y después sale por la boca. Yo estoy creando lo que viene delante, según lo que pienso. Si yo sigo pensando mal de mí, de la situación, de los demás, de lo que sea que piense mal, y no pienso según el Padre, entonces no me puedo asombrar si mientras camino, por más que digo que sigo a Dios, las cosas no me van bien.
no son transformadas, no veo nada que pase de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy creando eso, estoy pensando mal. Si yo pienso bien, si cuido mi mente, si la alineo a lo que Dios dice, empiezo a crear consciente o inconscientemente, porque muchas veces es inconsciente, pienso en lo que Dios me dice y no estoy pensando, no, pues tengo que crear, tengo que proclamar, solo sale, sale solo, por estar alineado, alineada la mente, la lengua de la mente a Dios. Empiezo a crear mi atmósfera, empiezo a crear mi futuro, empiezo a activar mi diseño. Ahí está el secreto, ahí está el secreto, en lo que yo dejo activo en mi mente. Un pequeño fuego incendia un grande bosque. La vida, la muerte están en poder de la lengua, no solamente la física, la mental. La lengua de mi mente puede ser vida, puede ser muerte. Tomemos la vida. Hagamos lo que es bueno para nosotros, pensemos lo que es bueno para nosotros, sabiendo que Dios piensa bien de nosotros, porque la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para que logramos el fin que estamos esperando. O sea que Él está de nuestro lado para hacernos bien, pero nuestra mente tiene que hacer lo que tiene que hacer, crear, hablando vida, hablando según el reino de los cielos, hablando según lo que Dios dice, transformarla, transformar la lengua de nuestra mente. Ahí está el secreto de todo. Ahí se empieza a activar nuestro diseño, la rueda de la creación de nuestro diseño. Y se empiezan a manifestar las dimensiones celestiales como viene esa visión, que había un engranaje chiquito, otro más grande, otro más grande, otro, se empezaban a mover y se abrían los cielos. Y yo veía todos los cielos, no veía uno, veía todas las dimensiones abiertas. Y eso es lo que nosotros tenemos disponible de parte de Él por medio de Yeshua. Pero todo depende de nuestra mente, de qué vamos a pensar y a creer para que eso se active, para que se empiecen a activar esos engranajes de la creación, de nuestro diseño. Nosotros estamos hablando ahora del diseño, pero la rueda de la creación, por el tema del pensamiento, es mucho más amplio, ¿eh? Incluye generaciones, incluye eventos, incluye cambios de rumbo de muchas gentes, de países. La rueda de la creación depende de lo que piensan las personas, de lo que crea el ser humano en su mente. Y un ejemplo puede ser, por ejemplo, el Señor te revela algo. Vamos a hacer algo más sencillo. Te revela que a través de tu vida vos vas a ministrar, no sé, vas a ayudar a muchos niños, vas a abrir un lugar para ministrarles de la palabra de Dios o para darles alimento, para darles educación, para ministrarles sanidad o lo que sea. Entonces tu mente empieza a pensar en eso y empieza a crear y empieza a alinearse con eso que Dios te dice. ¿Y qué empieza a pasar? Se activa la rueda de la creación de ese diseño. ¿Qué empieza a pasar? Dios te cruza gente, te cruza palabras, te cruza recursos, se empieza a manifestar. De golpe se juntaron dos o tres con el mismo diseño o el mismo propósito.
se abre el lugar, se abre el recurso. Donde te querés acordar, estás haciendo lo que Dios te dijo en el secreto, donde todavía no había sido creado nada. Ya se manifestó físicamente. Pero ¿qué tuvo que pasar? Que tu mente lo crea, lo hable, para que se manifieste. Ahora, si tu mente dice, no, esto es una locura, yo no puedo, imagínate en estos tiempos, querer abrir un lugar, ¿de dónde saco la comida? No se puede, pues. ¿Qué hiciste? Te alineaste a las tinieblas. No se manifiesta el diseño del Padre. ¿Por qué? Porque no se puede activar el engranaje de la creación de ese diseño, porque te alineaste en tu pensamiento a las tinieblas. Entonces depende tanto de nosotros que el Padre nos está insistiendo en que entendamos lo que es el poder de nuestra mente, del poder de lo que creemos y de mantener la mente limpia y alineada a Él, porque nosotros somos agentes del reino de los cielos, nosotros creamos, tenemos poder creativo en nuestra mente y con nuestra boca, la mental y la física. Esto es hermoso, porque esto es un secreto, una llave que nos lleva a manifestar el diseño del Padre, los diseños del Padre. Y depende no del Padre, sino de nosotros. De lo que nosotros pensamos, que nosotros creemos, y de no alinearnos a las tinieblas, porque donde el Padre revela un diseño, las tinieblas van a intentar que vos no lo creas, que vos te desanimes, que vos dudes, que te veas menospreciado, que no lo podés hacer, que quién sos vos, que de dónde vas a sacar y quién te va a creer y qué te pensás que sos, un montón de cosas. Pero cuando le crees al Padre, ocurre algo muy poderoso en tu interior. Se activa el engranaje celestial, donde se empieza a correr la rueda de la creación de ese diseño y se empieza a manifestar. El Padre te da los recursos, el Padre te trae personas, el Padre te da instrucciones, te ministra tu espíritu, empiezan a pasar cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque se activó el engranaje de la creación del Padre en tu vida. Por eso es muy importante lo que pensamos. Y creerle a nuestro Padre absolutamente. Si estamos seguros que eso es un diseño del Padre, creerle absolutamente y no dejar que se contamine nuestra mente con nada. No permitirnos que esos fuegos de tinieblas se queden en nuestra cabeza. Hay que sacarlos. No hay que dejarlos escalar, no hay que dejar ese, bueno, sí, pero la autojustificación y esa mentalidad humana, griega, que todo lo quiere pasar por el raciocinio, porque no, porque mira, es el espíritu el que tiene que estar gobernando nuestras vidas y dirigiéndonos y pensando nosotros como Él nos dice que tenemos que pensar. Y no pasando todo por la mente caída, sino por la mente de Yeshua. La mente de Yeshua es pura, buena, agradable, digna de alabanza. Es todo lo que dice Filipenses, cómo tenemos que pensar y nosotros tenemos su mente, dice la palabra. O sea, tenemos la capacidad de pensar como Él piensa. La cosa es a qué nos vamos a alinear, o a la luz o a las tinieblas. Y eso pasa en la cabeza, no pasa afuera, pasa en la cabeza. Lo que se manifiesta por fuera ya se gestó antes, en el pensamiento y en el corazón. Después se manifiesta afuera, como actitud, como algo que hablas, como lo que sea. Pero primero se gestó y se gestó un largo rato en la mente y en el corazón. Y después salió para afuera. Porque es un diseño de tinieblas. Es lo mismo que el diseño de Dios.
primero se empieza a gestar en la mente y después se empieza a manifestar para afuera, en lo físico. Y esta es la palabra que el Padre me trajo para nosotros, para hoy, y en realidad era para el otro viernes, pero a mí se me estaba yendo la voz. Y aparte necesitaba cuidar mi corazón de algunas cosas, necesitaba ese tiempo de a solas con el Padre. Y, y preferí no forzarme. Pero esta palabra es la que Él nos trajo para comprender